Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para los que no habéis estado en ninguna conferencia, no habéis tenido ninguna relación conmigo, no me conocéis, pues me llamo Luis Rubio y bueno, pues tengo el placer de compartir con vosotros un año más este espacio. Parece que esto se ha convertido un poco en un rito. Cada año por estas fechas este centro, con Pilates, gracias a su directora Noelia, nos concede este espacio para poder compartir pues, este proceso de ciclos formativos para la salud de la mente, que comienza ahora a principios de octubre y que lo presento a través de esta conferencia. La conferencia en sí tiene un gran valor por sí misma. Podéis hacer el curso o no, pero ya aquí no os vais a ir con la misma idea que vinisteis. Y es muy importante darse cuenta que una enfermedad, un síntoma, o cualquiera de las cosas que te suceden, cualquiera de las cosas que eliges, no son al azar, no es una casualidad. Que no lo entendamos, que no sepamos interpretarlo, no quiere decir que sea casual. Entonces no es lo mismo decir no lo entiendo que decir, bueno, qué desdicha, ¿no? O sea, ¿cómo es que la vida me trata de esta forma a mí? ¿Qué habré hecho? ¿No? Por eso digo que en sí tiene un valor importante. Vamos a hacer un recorrido, ¿no? A lo largo. Vamos a empezar viendo cómo llega la enfermedad al cuerpo, qué sentido tiene y luego qué responsabilidad tiene la mente, ¿no? Generando todas esas memorias, todas esas creencias, todas esas ideas que hacen al fin, en definitiva, producir esa emoción concreta que lleva al cuerpo a tomar una determinación. Y por otro lado, vamos a ver por último, en el último bloque, la posibilidad de reinterpretar ese sentido y poder hacer que esa enfermedad o ese síntoma se conviertan en algo innecesario. Sencillamente así. Así es como vais a conocer de alguna forma el plan integral que presento a través de las consultas individuales, en las que siempre se ve un poco cuál es el sentido biológico y del síntoma o de la patología que traes, y vamos a usar toda la metodología necesaria, como digo, para hacerlo completamente innecesario. También el curso que presento aquí se divide en dos bloques, tal como se va a dividir la conferencia. El primero sin el segundo no es nada, porque realmente vamos como evolucionando desde algo más básico, desde, por decirlo de una forma, los cuerpos y cómo reflejan lo que la mente les transmite, y vamos a acabar directamente en la mente, en la causa. Por tanto, los 3 meses que hacemos de octubre a diciembre, autoaplicación del ciclo formativo, o sea, un curso de autoaplicación, utilizamos el método de bioneuromoción para aplicar, ir viendo, y lo tenéis concretamente en esto que os he dado. Por detrás viene toda la temática que vamos a ver en grupo durante esos 3 meses. Después, a partir de enero, comenzaremos con el camino hacia el perdón, que ya iréis comprendiendo de qué se trata. Y aquí os presento el programa en este tríptico, con cada uno de los módulos que vamos a ver. Y como dije al principio, no os fiéis de las fechas, porque las fechas que pone son simplemente aproximadas, no es nada completamente definido. De esa forma, quien se decida por inscribirse, pues como he dicho, si quiere hacer el curso, tienes aquí esta tarjetita, aquí puedes rellenar tus datos, echarle en la cajita negra o hablar conmigo al final y ya yo me pongo en contacto contigo. Y quien desea una consulta privada, pues tiene este díptico donde ya te dice qué es lo que es necesario para hacer la consulta. Bueno, y sin más preámbulo, pues vamos a ir a ello, ¿no? Este año, como todos los años, para explicar cómo se hace, cómo es el proceso de todo esto, siempre pues traigo un caso que llevo un poco en paralelo como ejemplo, porque yo me he dado cuenta que es mucho más sencillo de entender cuando llevas un ejemplo. En este caso, pues tengo un caso de una mujer de 37 años que tenía frecuentes infecciones pelvianas y síntomas de cáncer de cuello de útero.
Deciros que, primero, antes de llegar al proceso en sí, voy a explicar, como todos los años, lo mismo, detalles a tener en cuenta para comprender, ¿vale? Entonces lo que hago es descomponer la palabra bioneuroemoción, lo utilizo como medio para explicarlo, ¿no? Las emociones, cojo primero la parte de emoción, son la expresión reflejada en el cuerpo que surge de la interpretación mental que hace el individuo cuando experimenta una situación o acontecimiento como un impacto. Evidentemente que para que haya un impacto en la mente, con su memoria, debe haber una ruptura de expectativas, debe de haber una norma social que ha quedado rota, una creencia o una idea preestablecida, porque si no, no se produce el tipo de emoción a la que nos referimos, ¿no? Cuando no hay ninguna ruptura, cuando pues, no hay emoción. Por tanto, el impacto es la clave para que la emoción comience a desarrollarse, ¿no? Esa que ahora vamos a ir viendo cómo lleva la información al cuerpo para que tome la determinación que toma. Por tanto, las emociones son los catalizadores de la salud o la enfermedad en el cuerpo. Neuro, la siguiente partícula de la palabra, se refiere a la expresión emocional y su localización, que es a través del sistema nervioso, provocando unas modificaciones en la biología. Y estas modificaciones pueden presentarse como un síntoma, como una enfermedad o como un trastorno de conducta. Por ejemplo, en este caso, el síntoma de la clienta podría ser apatía, desgana, un estado depresivo y manifestaba accesos de ira contra su pareja. La enfermedad era la que he nombrado al principio, frecuentes infecciones de tipo pelviano y indicios de cáncer de cuello de útero. Y el trastorno de conducta era una profunda desconfianza y sensación de peligro cuando estaba sola frente a algún hombre. No se encontraba segura. Fijaros que ya de por sí no hace falta saber mucho para darse cuenta e intuir por dónde va la cosa. Por tanto, bioneuroemoción interpreta esto como un mecanismo de adaptación biológica, incluidos los comportamientos inconscientes transgeneracionales. Es decir, la biología se adapta de alguna forma o te trata de dar la solución al mensaje que tú le mandas. Y ahora veremos después lo del mensaje. Incluidos los comportamientos inconscientes transgeneracionales, es decir, todas esas emociones que han quedado bloqueadas en nuestros ancestros y están buscando aún salida a través de nuestra memoria celular que guarda el ADN de cada célula. ¿Vale? Y por último, bio nos habla de comprender nuestras patologías como una expresión de programas biológicos inconscientes que se nos muestran en la corporalidad y que están vestidos de sentido biológico. Es decir, de alguna forma, lo que la biología busca es nuestra supervivencia, nuestra protección, nuestra valía, nuestra relación. Es decir, por ejemplo, para sobrevivir necesitamos el agua, el alimento, el aire y la procreación. Y si alguna de estas se ve amenazada, la biología no lo comunica. Solo que habitualmente pensamos que la falta de agua solo puede ser falta de agua, literalmente, pero también puede ser falta de madre, porque el agua está relacionada con la madre. La protección siempre podemos pensar que tiene que ver con un ataque físico, que te tienes que defender, pero este niño, por ejemplo, lo que se está defendiendo es tapándose los oídos para quitar la presión que él vive como un ataque de la bronca que tiene sus padres, ¿no? Es decir, como vais a ver de ahora en adelante, todo esto está interpretado tanto a nivel, si está sucediendo de forma real, como simbólico, como imaginal. Lo veremos cuando ahora lleguemos a las características del inconsciente. ¿Bien? En este caso del ejemplo, nos estaba hablando de relación. Algo en la relación no funcionaba. El sentido biológico de un cáncer de cuello de útero es reconstruir, cambiar, remodelar la casa. ¿Por qué la casa?
Porque el útero es tu primera casa. Porque ahí es donde inicias la vida. Y por tanto, es donde se engendran los hijos. ¿Para qué quiere la biología remodelar ese útero? ¿Qué está pasando? Nos habla concretamente de una pérdida de territorio, y para una hembra su territorio es el macho, son las crías, y en este caso la frustración en la procreación. Por tanto, además, es interesante saber que la hormonación que produce el cáncer de cuello de útero tiene también la función de atraer al macho. Con todo lo que produce, de alguna forma, con esta información que tenemos, volvemos a darnos un poquito cuenta más por dónde va el tema de esta consulta. Por tanto, es importante conocer las emociones como sustancias químicas de información que refuerzan neurológicamente una experiencia produciendo modificaciones a nivel celular. Es decir, la información que reciben de la mente con su memoria directamente en una escena de miedo, en algo que vivo como peligroso, inmediatamente es imposible mentir. La emoción es una sustancia química que transmite a través del sistema nervioso la información a las células. Por tanto, la información celular se está modificando constantemente. Ahora mismo, con los conocimientos que vais a ir recibiendo, se está modificando ya. Es algo vivo. La neuroemoción busca la emoción no expresada asociada a una función biológica no satisfecha. Hay una emoción bloqueada, hay una emoción que no quisiste ver, hay algo que no te permitiste, quedó bloqueado, no satisfació. Y entonces, de alguna forma, está a la espera de que sea reconocida. Vamos a ver también tipos de emociones, porque la emoción social, al expresarla, no cambia nada. Si tú le estás contando a tu amiga que estás un poco preocupada, que tu hijo ves que no estudia, no sé. Esto no, como veis, si te fijas, no cambia nada en la fisiología. En cambio, la emoción oculta cambia la fisiología de expresar. Es decir, la persona se pone blanca, o comienza a llorar, o se arruga. Por tanto, la emoción oculta manifiesta algo que se puede ver y que los acompañantes estamos muy atentos para detectar. La emoción transgeneracional nacemos con ella. Es heredada de nuestros ancestros y va siempre dentro de la persona. Es decir, la emoción que tuvo tu abuela, si está relacionada con el conflicto que tú estás de alguna forma manifestando, está en ti, está en tu memoria celular. Y por tanto, estás experimentándola tal como ella la experimentó, hasta que la reconozcas. Y por último, la emoción del ser es la que surge al tomar conciencia, al liberar la emoción oculta. Es esta sensación de amplitud, que te quedas perplejo cuando alguien se ha liberado, ¿no?, de lo que es la emoción oculta. Importante también observar los criterios de impacto, porque el impacto emocional es un acontecimiento externo, sentido y traducido en una realidad biológica no satisfecha. Aparentemente es externo, porque parece que tu mente juzga y da sentido a lo que ve fuera, ¿no? Y entonces la emoción le transmite esa realidad biológica no satisfecha y el cuerpo toma su determinación, te avisa. Es imprevisto, sin experiencia previa, y deja una huella neuronal. Es vivido en soledad, no se permite compartir. Es muy frecuente que una persona cuando llega a tu consulta te diga que no lo ha contado a nadie, que vive con ello oculto desde hace no sé cuántos años porque es una vergüenza, o porque esto no se puede contar, o porque ¿qué van a pensar?, ¿no? Además, no hay una solución satisfactoria. Es decir, no encuentras salida, ¿no? En este caso, realmente la persona de esta consulta que tomo de ejemplo no encontraba una solución.
no sabía si separarse, no sabía si continuar, se encontraba bloqueada completamente. Había una vivencia dramática, es un conflicto entre lo que ocurre y la necesidad biológica del momento. Ella quería tener hijos y no lo conseguía. No tomaba una decisión y lo demás que ahora vais a ir viendo, ¿no? Que es, de alguna forma, todo el cúmulo de todo lo que ella había ido cargando y soportando, ¿no? En el momento del impacto emocional no se es consciente de la emoción y se pone en marcha un programa de supervivencia biológica que ocurre a la vez en la psique, en el cerebro y en el cuerpo. Importante también ver los tipos de impacto. Un impacto súbito es muy estresante y supera el nivel de tolerancia biológica de esa persona. En este caso, podríamos decir que fue así, pero también tenía algo de acumulativo, que son esos conflictos que se van acumulando a nivel emocional una y otra. O sea, una sospecha y otra sospecha, y ahora, hasta que al final, como digo, supera el nivel de tolerancia y por tanto se dispara el programa biológico. Bien, ahora quiero que veáis, para comprender esto un poquito mejor y para comprender también las características del inconsciente que vamos a ver después, quiero que veáis un vídeo. An engram contains many things: pain, and unconsciousness, and all the perceptions of the incident. But by far the most damaging of these are the spoken words recorded when you're unconscious. What the hell do you think you're doing out there? You can't relax. You gotta push yourself. You gotta push, 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 and never let up for a second. Like hypnotic suggestions, these recordings can be triggered by something in the environment and cause you to think or behave irrationally. Dave, relax, man. For God's sake, it's supposed to be a friendly game. Here's an example of a woman who receives an engram containing spoken language. Hey, don't walk away from me. I'm talking. This woman is knocked unconscious. Her analytical mind has shut down, and her reactive mind is now recording everything that is happening to and around her. She is told that she's a faker, You're such a faker. that she's no good, You are no good. You hear me? No good. that she's always messing things up, You don't mess things up. and that she's always changing her mind. I'm sick of your mind. Sick of it. I'm so sick of it. The recording of this engram contains a running record of all her perceptions. In addition to the spoken words, the engram also contains the sound and pain of the kick, Get up. the feel of the floor, the sounds of the chair overturning and objects being thrown to the floor, the sound of a motorcycle passing by on the street below, and a faucet running in the bathroom, as well as the smell of the man attacking her and the tone and emotion in his voice. You hear me? The fact that she's unconscious is also included in that engram, along with all the other perceptions. To her reactive mind, the pain of the kick is identified with the overturning chair, which is identified with the sound of the passing motorcycle, which is identified with the running faucet, which is identified with the fact that she's a faker, that she is no good and changes her mind, which is identified with the voice tones and emotions of the man. Every single perception in this engram equals every other perception in this engram. This engram now lies hidden in her reactive mind, and it can lie there dormant for a very long time until something activates it. What causes this activation? In the future, when this woman is tired or stressed out, and her present environment contains enough similarities to the elements found in the engram, that engram will become active. For example, if one evening the faucet were running and she heard the sound of a motorcycle passing by outside,
And at the same time, her husband was yelling at someone in a similar tone of voice as he used in the original incident. What do you mean he's back out? The engram would become activated. This is called a key-in. A key-in is the first time an engram gets activated. She might experience a pain in her leg where she was kicked earlier. The pain is her reactive mind's stupid attempt to warn her that she is in a dangerous place and that she should leave. Sweetheart, you ready? It's almost time to go. And the words spoken in the engram will become commands in the present, and she will change her mind. No, just go without me, honey. I'm really tired. What? I just don't want to go. And although her husband was accusing her of faking her injury at that moment, her reactive mind will take that comment very literally. I don't want to go there because I think I'm a faker or I feel like a faker. I'm really tired. That's your problem. You never support me. This woman thinks she's made these decisions rationally. She thinks she's worried about her fight with her husband. She has no idea that she's nervous because her engram has been keyed in. And once keyed in, it can now be easily played back again and again. For example, sometime later, when this woman is tired or stressed, she hears a man yelling at someone as a motorcycle passes by. These are re-stimulators, things in her environment that are similar enough to the perceptions in the engram to cause it to become reactivated or re-stimulated. She starts to feel nervous, but she doesn't know why. When her child knocks over a vase, she begins to act out the engram. Always messing things up. In other words, she will say and do to her child exactly what her husband said and did to her. You're such a faker. You're no good. This behavior is called dramatization. Dramatization is a replay in the present of something that happened in the past. An engram is simply a recording, like a phonograph record. Shut the hell up. I want to hear another word out of it. You don't hear it until something causes it to play. When an engram gets re-stimulated, the reactive mind merely plays back the recording. Shut the hell up. I don't want to hear another word out of it. And you may act exactly like the people contained in that engram, Shut the hell up. I don't want to hear another word out of it. doing and saying exactly the same things that were done and said to you. Shut the hell up. I don't want to hear another word out of it. Bueno, But language isn't the only thing recorded in an engram. ¿Lo habéis visto? Cómo se graba y cómo después inconscientemente se reproduce absolutamente todo. Tú no eres consciente de ello, pero hasta el dolor en la cadera hacía así, o sea, porque los reestimuladores estaban reproduciendo algo que quedó grabado, aunque ella aparentemente estuviese inconsciente en el suelo. Por tanto, a partir de aquí, vamos a ver las características del inconsciente, porque tienen mucho que ver con esto, y ya nos vamos a hacer la idea, además de cómo se produce todo, también cómo aprovechamos esto en la consulta para llegar a donde queremos llegar. Las características del inconsciente nos dicen que todo objetivo consciente se basa en información del sistema inconsciente, reacciona a programas evolutivos de supervivencia ancestrales. Es decir, lo que creéis que elegís conscientemente desde una actividad, baile, o desde un trabajo, o cualquiera de las cosas que elegís no son realmente una elección libre, está basado en una gestión inconsciente. Hay algo detrás de cada una de esas. Hay un mensaje. El otro no existe, todo es yo. Proyecto mis necesidades. Digamos que todo es una identificación, una proyección con nuestros propios conflictos. Lo que tú estás viendo enfrente y reaccionas a ello es algo que está en ti. Habréis oído hablar mucho de la proyección, ¿no? Es decir, aquello que te molesta, aquello que criticas, aquello que te hace emocionarte. Es una emoción que está en ti y te está hablando absolutamente todo el rato de ti mismo. Te confundes al verlo fuera. Por tanto, para el inconsciente el otro no existe, todo es tú y estás viéndote tú todo el rato ahí enfrente. Salvo que decidas verte directamente
y sacar tu sombra de ahí atrás y reconocer que hay ahí, ¿no? La ilusión no existe. Simbólico, imaginado, todo es real. Esto quiere decir que si a ti te echan de casa y te desahucian, por ejemplo, lo vas a vivir igualmente y tu cuerpo se va a acelerar o va a generar todas esas emociones igual, si se produce realmente como si lo imaginas, como si tú sueñes. ¿O no? Lo podéis haber visto, ¿no? Tenéis la experiencia. Alguien que no llega, alguien que se retrasa, que le habrá pasado, y empiezas a ponerte, ¿no? No ha sucedido nada. Por tanto, importante, no diferencia absolutamente realidad de simbólico imaginado. Es atemporal. El tiempo no existe. Lo podéis ver. Todo queda grabado y fijado en el espacio-tiempo. De esta forma nosotros podemos acceder a toda la memoria absolutamente. Está todo grabado en la mente inconsciente. Vamos a poder llevar al inconsciente al sitio donde él lo permita y volver a traer todo el escenario con las sensaciones, con los sonidos, con los pensamientos y la esencia. Y esto lo aprovechamos, evidentemente. Y por último, es inocente, no sabe juzgar. Su función es sobrevivir. Esto se explica muy sencillo. Si tú escuchas el berrido de un toro, seguramente ni te vuelves, sales corriendo inmediatamente. No te paras a mirar a ver si es peligroso, si está cerca o si está lejos. Es completamente inocente. Sobrevivir, supervivencia. No hay razonamiento. Esto sucede muchas veces cuando alguien, por ejemplo, hoy veía, según venía para acá, una señora que quería meter al niño en el carro y el niño se doblaba y no quería entrar en el carro y no había manera, y ya cuando lo consigue, el niño rompe a llorar, ¿no? La madre estaba abandonada. El niño quería sentir la pérdida. El inconsciente no comprende nada. Luego le podrás contar, hombre, es que mamá tiene que comprar, tiene que llevar el carro. ¿No? Bien, es inocente. A partir de aquí, vamos a ver concretamente, con este caso de ejemplo, cómo sería más o menos una consulta, ¿no? Antes de llegar al camino al inconsciente y todo esto, evidentemente observamos sobre todo cuál es el motivo de consulta, porque sorprendentemente yo he tenido muchos casos donde la persona tenía montones de patologías y no quería consultar ninguna. Concretamente, lo que le preocupaba era una relación con su familia o le preocupaba su soledad, cómo se sentía. Es decir, hay que definir muy bien el síntoma, no el que a ti te parece más grave, sino el que quiere consultar. Eso es claro. No hay nada que se pueda suponer. Después observamos cuál es su situación actual, si está casado, soltero, si tiene casa propia, cuando se independizó, toda una serie de datos que pueden llegar incluso hasta la infancia o su nacimiento, de parto que tuvo su mamá, absolutamente todos los detalles. Y podemos ver cómo se refleja en el árbol, también el árbol genealógico, en sus ancestros, cómo se refleja todo lo que está manifestando a través del signo. Llegado a este punto, llegamos a esta situación donde tenemos más o menos definida la escena, donde tenemos que investigar porque ahí se encuentra, como llamo yo, la escena del crimen, es decir, la emoción oculta, esa que ha sido ignorada y que nos trae el mensaje, ¿no? Por tanto, situamos a la persona y a su parte inconsciente en un escenario donde, de pie, presentamos al frente, este es tu futuro, allá atrás tienes tu pasado y aquí nos vamos a mover en el tiempo. Ya lo estamos situando para trabajar con él, ¿no? Simplemente una relajación, una respiración, soltar el cuerpo, y cuando vemos que está más o menos suficientemente relajado, vamos a dar un pasito atrás, vamos a esta escena y entonces vamos observando, llevándole, transportándole a ese momento. ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? ¿Qué es lo que ves? Vamos ayudándole a entrar en el escenario, lo acompañamos, cuáles son los sonidos, qué te está diciendo, qué está sucediendo. Así, hasta que llega el momento en que, ¿qué es lo que ves? ¿No?
Esta mujer concretamente, un mes antes de la consulta, había confirmado que su pareja tenía relaciones con una empleada suya y que además se había quedado embarazada, ¿no? Entonces, bueno, la escena esta, la escena que ella, digamos que en gramas de este escenario hay muchos, pero bueno, nos sirve una y esta era perfecta. Ahora, como vais a ver, vamos a ir yendo una tras otra, ¿no? Porque la emoción nos va a llevar. Así que llegó el momento en que está metida en esa emoción y yo le digo, bien, ¿qué es lo que piensas con todo esto que estás viendo? Y ella dice una serie de cosas, al final dice traición, entre otras, ¿no? Yo sigo profundizando y le digo, ¿qué sientes con este pensamiento? Y ella dice, odio, ganas de matarle, ¿no? Bien, sigo profundizando ahí, porque todavía el sentir es una gestión mental, ¿no? Aún no está en el cuerpo. Por tanto, sigo profundizando en ello hasta que me dice rabia. Y entonces, en ese momento, yo aprovecho para decirle, ¿dónde sientes la rabia? Porque se manifiesta en alguna zona, ¿no? Y ella puede detectar que es en la boca del estómago. Le digo, llévate ahí la mano. Vamos a atender esa emoción que no atendiste en su momento, ¿eh? Llévate ahí la mano. Detrás de la rabia siempre puede haber otra emoción. Porque la rabia, de alguna forma, es esa emoción explosiva, pero hay algo más abajo. Por tanto, yo sigo indagando y al final ella reconoce que hay miedo, ¿no? Detrás de la rabia. ¿Dónde sientes el miedo? Le digo yo. Y dice, en los riñones y en el sexo. Es perfecto, porque los riñones son el órgano del miedo. No sé si ha pasado alguna vez que tras un susto te empieza a doler los riñones que casi no te puedes traer en pie. Bueno, ella se lo puso en el pecho, que era más una posición más cómoda, y a partir de ahí yo le hago la pregunta definitiva, es decir, ¿es la primera vez que has sentido esto? Y me dice, no. Y ya tenemos el carril por donde tirar hacia atrás bien. No tiene que pensar, no tiene que recordar. Esta emoción la va a llevar, tal como habéis visto en la grabación, la va a ir llevando a todos los escenarios, o a los más significativos, que están grabados en su mente inconsciente y en su cuerpo a través de la emoción, y los va a ir contemplando. Así que retrocedemos 4 años y me dice que llega a una escena donde sospecha que su pareja tiene un amante, ¿no? Pero ella me dice que no dice nada, que se calla, pero es una sospecha, ¿no? Ella vive durante estos 4 años con esa sospecha, ¿no? Vamos 2 años atrás y, bueno, me dice que ella no se queda embarazada y que quiere iniciar los trámites de adopción, pero que tiene la sensación que su pareja le da la gana. Y ella tampoco dice nada, se calla. Así vamos retrocediendo con esta emoción. Días antes de su boda, sorprende a su pareja muy cariñosa con la asistenta y desconfía, pero bueno, ella no dice nada. Pues se calla, ¿no? Seguimos retrocediendo con la emoción y a los 13 años llega una escena donde dice que su tío estaba abusando de ella. Tampoco dijo nada, madre de nadie, ¿no? Y retrocediendo un poco más, a los 5 años, recuerdo una escena que tenía completamente borrada, pero en este momento le viene a la memoria, era un abuso de su propio padre, ¿no? Siempre había en esta persona algo que me llamó mucho la atención, y es que durante todo el proceso decía, mi mamá no está nunca. Era un detalle que yo me quedé con él, ¿no? Porque fijaros que dentro de toda la dureza de esto, ¿no? Mamá no está nunca. Era curioso, era una sensación de ausencia de madre, ¿no? Bien, retrocedemos hasta el útero y efectivamente en el útero sigue sintiendo esa rabia y ese miedo. Por tanto, yo ya sé que esa rabia y ese miedo son de la madre. Porque en el útero ya está ligada completamente a la emoción de la madre. Bueno, los niños hasta los 3 y 6 años siguen ligados a la emoción de la madre. Su emoción es la representación de la emoción de la madre. Por tanto, yo no tengo más que, en este estado en que realmente está muy perceptiva, muy centrada y con todo muy claro, porque la emoción se lo está revelando, yo le pregunto, ¿qué le pasa, mamá? Y entonces ella me dice, está embarazada de mí y sabe que papá tiene un amante. Es decir, ya tenemos
el conflicto programante. Ella fue fruto de un embarazo donde su madre tenía la misma situación. Traición. Ella me sigue diciendo que su mamá aguanta esta relación porque ella es de una familia humilde del pueblo y se ha casado con el hijo del rico del pueblo. Bueno, entonces como que pues se siente que no es una mujer acorde, ¿no? para esto. Por tanto vive una desvalorización profunda, ¿no? Y por tanto aguanta porque ¿qué va a hacer ella? Si no es nadie. Todos son sus creencias, ¿no? Ella cree que no es suficiente para su esposo y por tanto vale poco, sin capacidad, tiene que aguantar lo que sea porque sola no va a salir adelante. Bueno, esto es un poco... En realidad esto es lo que pensaba también la clienta ella misma, todos eran sus propios pensamientos también, ¿vale? Se está repitiendo. En definitiva, su madre murió, ¿sabes de qué? De cáncer de útero. De cáncer de útero. Fijaros el mensaje, ¿no? Bien, yo no me iba a quedar ahí porque, como os digo, en ese espacio estás como muy sintonizada, ¿no? Entonces yo le dije, ¿hay alguien más ahí compartiendo contigo esta emoción? Y ella dijo, sí, mi abuela materna. ¿Qué pasa? Y ella me cuenta que su abuela aguantó toda la vida la infidelidad de su pareja y al final se suicidó. Total, que ya teníamos un poco el conflicto estructurante, claro. Es decir, la emoción había estado absolutamente escondida desde la abuela y no va a cesar hasta que no la atiendas. Y bien, o se va a repetir o te va a dar la solución directamente. No es casual. Vale, ¿cuál es la consigna realmente? ¿Qué es lo que le están diciendo? Seguir en esta relación es morir. Si sigues en esta relación, morirás como tu madre y como tu abuela. ¿Comprendéis ahora por qué Arimán no se quedaba embarazada? Su biología es muy lista. ¿Para qué? Para que vuelva a vivir lo que estás viviendo. Mejor no. Esto no es razonado, esto es algo que funciona de esta forma, ¿no? Por tanto, el recurso que le estaban de alguna forma transmitiendo su madre y su abuela era: no consientas ser engañada. Déjalo, sepárate. Por tanto, ¿qué memoria biológica le trae la enfermedad en este caso, ¿no? Pues que si consientes vivir una relación de traición, morirás como mamá y la abuela. Y el cuerpo te está avisando: no lo hagas. ¿Qué recurso necesita integrar para cambiar esta situación? Porque claro, a priori se ve clarísimo, ¿no? El paso que tendría que dar parece evidente. ¿Pero por qué no lo da? Miedo. Porque está viviendo exactamente lo mismo, la misma desvalorización que la madre. No voy a sobrevivir por mí misma. Y además está viviendo, y esto tengo que explicarlo, no está viviendo una idea de suciedad y de ¿cómo se dice? De como haber provocado situaciones, haber sido cómplice, esa es la palabra. Porque cuando un niño pequeño es abusado, el niño no puede razonar aquello y ver que aquella persona que ha hecho aquello es la única responsable. El niño, lo que sucede es que se siente de alguna manera como cómplice, en algún sentido, sucio, ensuciado, algo ha hecho. Es más, hay que reponer en esta persona su idea de inocencia y limpieza. Porque es natural que si tú te crees sucia y llevas esa idea inconsciente, busques parejas sucias.
nadie. Esto es inconsciente, ¿eh? No dices voy a coger aquel que vamos, no. Si tú si vas inconscientemente manchado de barro, no le das un abrazo a un señor que va con un traje blanco, ¿no? Ya coges parejas para que hagan lo que tú mereces, ¿no? Parece un poco así contado, pero funciona así. Es una creencia grabada, me lavo mucho las manos, estoy sucia, me das con muchas cosas, me cambio mucho, ideas de suciedad, ¿por qué? ¿De dónde viene? Bien, y lo otro es empoderarse de su validez, porque igualmente un niño pequeño, cuando la mamá se va a trabajar y lo abandona con la tía, él no comprende que mamá tiene que ir a trabajar, como os contaba lo del carrito. Él lo que ve es que mamá le abandona. ¿Y por qué le abandona? Porque le falta algo, porque no es suficiente, porque a lo mejor mamá quería otra cosa, porque no ha sido bueno. Por tanto, hay que ir ahí antes de que pueda dar su paso, porque si no tiene una serie de impedimentos que no lo va a dar, aunque lo comprenda. Por tanto, el proceso es el siguiente, ¿no? Lo primero que hago es hacerla consciente de que ahí en el útero, donde está, en ese punto, la subo al momento de la concepción, cuando es simplemente una célula. Quédate ahí, aquí tienes toda esta información, y fíjate quién está contigo, porque es clave. ¿Quién está contigo, clavado contigo en esta emoción? Mamá y la abuela. Bien, pues mamá y la abuela van a seguir este proceso contigo. Te están acompañando porque necesitan verlo, cómo se comprende para las tres y cómo se liberan las tres ahora. Bien. Dicho esto, lo que hago es que, aprovechando las características del inconsciente, yo la entro una escena de una niña. Una niña que ya anteriormente hemos pactado, una niña a la que ya tiene mucho cariño, a la que tiene una estima o tuvo una estima, alguien que está arraigada a ella, ¿no? Y entonces le pinto la escena, le proyecto la escena, en principio no directamente, un poco disociada para que la vea en una niña. Entonces yo le digo, mira, esta niña, como se llame, la ha dejado mamá en casa de la tía porque se tiene que ir a trabajar, ¿la ves? Fíjate dónde está, cómo es la habitación, cómo es... Y su inconsciente va entrando en esta historia. Inmediatamente yo le digo, ¿cómo está la niña? Me dice, triste, su mamá se ha ido. Ya hemos entrado en su vivencia a través de la niña, ¿vale? A continuación le pinto lo siguiente que quiero trabajar, que es, la tía se marcha y entra un señor y empieza a hacerle esas cosas que tú sabes. Entonces ella empieza a moverse internamente, ¿no? Cuando yo la veo suficientemente cargada, o sea, que ha aflorado suficiente la emoción, le digo, ¿qué te surge hacer? Y dice, matarle. Yo le doy un cojín y el bolígrafo y lo mata. La dejo que descargue todo lo que quedó bloqueado ahí, ¿no? Cuando ya se ha serenado, le digo, ¿y ahora qué te surge con esta niña aquí? Esta niña que está en el suelo llorando. Abrazarla, me dice. Le doy una muñeca de trapo y ella la abraza. Y yo aprovecho ese momento de contacto, que es clave para engramar en el cuerpo. ¿Ves que esa niña tenga alguna culpa? Mamá la ha abandonado por algo, que ella sea responsable, o ese señor le ha hecho lo que le ha hecho, por algo. Me dice, no. Claro, desde aquí lo ve muy evidente, ¿no? Perfecto. ¿Qué merece? Un abrazo. La abrazo. Entonces, en ese momento, yo le doy el cambio. Primero la dejo un poco respirar, porque quiero que integre. Esto que digo respirar es, lleva esta información de inocencia. Amplía, lleva esta información a tus células. Y a continuación le digo, mira la cara de esa niña, porque esa niña eres tú. Bien. Ahí es donde le digo, ¿la sientes igual de inocente? Ahora mismo está clavada al sentir. Y yo veo que ella duda. Ya no es tan claro como en la otra niña, ¿no? Entonces yo le digo, mira, estás unido a tu niña interior. Porque esa figura psicológica que te ha quedado grabada con todo el dolor y con toda la culpa,
está conectada ahí ahora mismo, está en el momento presente. Y ahí es donde tiene que cambiar lo que creyó. Estamos justo en la escena del crimen. Así que yo la vi su tiempo y le digo, mira, convence a esta niña. ¿Tú lo has visto? Convence a esta niña de su inocencia. No ha hecho nada para que su mamá se vaya y la deje. Y no ha hecho nada. Ella no es sucia ni ha colaborado en nada para que ese hombre haga eso. Bueno, la di su tiempo y cuando ella la veo que lo que decía antes cambia un poco el gesto, cambia sus facciones, se dulcifica, ¿no? Se nota. Entonces la vuelvo a decir, respira. Respira esto. Y ahí es donde yo contacto con ella, ¿no? Porque yo tengo que grabar esta información en el cuerpo, ¿vale? En su memoria. Tal como habéis visto. Allí era una patada, aquí es un abrazo, o es tocarle la mano, mientras ella abraza a la niña. Bien. Conseguido esto, hay que ir a contemplar los castigos que se ha impuesto a esa niña. Ahora que se ha dado cuenta de que, ahora que esa niña ha saboreado su inocencia, su limpieza, que se dé cuenta de todos los castigos que se ha puesto a lo largo de la vida por una culpa que no tuvo. Es decir, tomar conciencia de ello. Entonces yo le pinto un baúl, porque aquí realmente es fácil, ¿no? Porque tú, si es que tú puedes pintar lo que quieras para hacer el trabajo. Ya entra, ¿ves el baúl? Sí, ¿de qué color es? Rojo. Ah, perfecto, ya está en el baúl. Vale, vamos a meter aquí ahora mismo todos esos castigos que tú impusiste a esta niña por una culpa que no tenía. Ella decía, por ejemplo, pues buscar personas que me acompañen y me sometan por miedo a no valerme por mí misma. Muy bien. ¿Merecías esto? ¿Quieres esto? No. Vete en el baúl. Permitir que mis parejas me engañen con otras creyendo que por algún motivo yo no soy suficiente, soy poco para ellos. Mételo en el baúl. Y así, ¿no? No tener derecho a tener hijos con este hombre que no es de mi nivel social. Lo iba metiendo. No disfrutar del sexo, no tener derecho a gozar. Lo iba metiendo. Al final lo quemamos, lo dejamos allá en el cuarto de las mentiras. De alguna forma hacemos este proceso de vaciarse, ¿no? Y llegado aquí, pues yo quiero contemplar si la información ha llegado a esas zonas donde tiene esa información. Entonces yo le digo, ¿cómo sientes tu cuerpo? Y la verdad es que son momentos muy intensos porque la persona está como muy conectada. Ella me decía, siento molestia en el útero, en la vulva y el estómago, me dijo. Y yo dije, bien, pon ahí las manos, vamos a llevar la información. Ella pone las manos, yo simplemente hago como un rito, permite que esta luz de información llegue a esa zona del cuerpo, a esa célula, una por una. Deja que llegue la nueva información. Y pasado un tiempo, que ella dice que está cómoda, perfecto. El siguiente paso es liberarla de esa carga ancestral. ¿Siguen ahí tu mamá y tu abuela? Sí. ¿Cómo las ves? Suele decir contentas, iluminadas, bien, suéltalas, libéralas. Ya está comprendido, ya están atendidas, ya sabes qué se te quiere decir. Lo libera y vuelvo al útero, pregunto a la niña cómo se encuentra ahora, si sigue teniendo rabia o miedo. Me dice que no, que está cómoda. Y entonces la llevo a nacer, la acompaño. Vuelve a nacer y hasta el momento presente ves viviendo la vida con esta información. Curiosamente, el inconsciente ya no suele presentar las mismas imágenes. Porque fijaros que no es que no hubiese imágenes donde mamá la acompaña. Claro que hay imágenes donde mamá la acompaña, solo que su inconsciente selecciona las otras donde se siente sola. Y ahora, cuando ha contemplado aquello y de alguna manera lo ha sanado, surgen las otras. Ella decía, mamá siempre está acompañada. Nunca me encuentro sola. Cuando era pequeñita. Digamos que de alguna forma todo cambia. De hecho, digo que de un paso al futuro, como se ve, y ella me cuenta que se ve con
con otro hombre y con un hijo. Bien, pues ya está, volvemos atrás y sacamos de la línea del tiempo. Ahora yo siempre digo una cosa importante, ojo con la información, porque si tú ahora te has dado cuenta de todo esto y vuelves a consentir, faltarte al respeto, vuelves a aceptar el engaño, vuelves a no disfrutar de tus relaciones, pues la información no va a ser creíble. Por tanto, es decir, hemos hecho un proceso importante. Ahora ya, tú verás, ¿no? Tú verás qué es lo que te surge. Conclusiones. Después de esto, tengo que decir que el síntoma o la enfermedad nos trae un mensaje que es ineludible a atender. La emoción bloqueada de un drama ancestral no resuelto que causó una tragedia y arruinó la vida de los antepasados nos lleva a repetir las secuencias para darle una solución o nos da directamente la solución. En ella una solución directa era no quedarse embarazada. Por un lado la estaba llevando a repetir, por otro lado le estaban dando una solución, no vas a tener hijos. Cortamos la rama. Cuando te has hecho consciente del sentido biológico de la enfermedad y has trascendido la emoción, apoyándola con una coherencia a lo largo del proceso de tu vida, lo natural es que el síntoma de la enfermedad desaparezca. Sencillamente desaparezca. Porque no tienen sentido ya. Porque había un sentido. Yo no lo sabía. Pero ahí está. Bien. Los tipos de conflicto, sobre el caso práctico lo vamos a ver muy claro. El conflicto desencadenante inicia el síntoma o la enfermedad activando un programa creado previamente. El conflicto desencadenante es básicamente el momento en que ella se entera en esa escena que su marido la está traicionando, ¿no? Aunque en este caso ya había muchas pautas anteriores, ¿vale? Pero yo lo pondría aquí. El conflicto programante, programa latente que alimenta al desencadenante, pautado de infancia en el embarazo, justamente es en el vientre de mamá, cuando lo programa. Y el estructurante, configurado por factores genéticos, familiares, costumbres, es el de la abuela, que en aquel momento, dada su situación, dada su relación, no pudo dar ningún paso, y el único paso que pudo dar es irse. Y sí que no quería dejar de hablar del conflicto de diagnóstico porque es muy importante. Cuando a alguien le dan, por ejemplo, un médico una noticia, le dice, pues mire, con esta patología que usted tiene, lo más normal es que en 3 meses la mayoría de la gente se quede en vano. Si tú te crees esto, si tú lo vives como una sentencia, tienes muchas posibilidades de que suceda. Por eso lo cuento siempre. Atención, yo no estoy diciendo que esté diciendo ninguna mentira. Está diciendo un porcentaje. ¿Vale? Pero no te lo creas. De todas formas, ahora vamos a ir viendo herramientas, ¿no? Porque estamos en el primer módulo. Bien, por tanto, sí que quería que vieseis solamente el inicio de un vídeo de epigenética para que luego, si queréis, lo podáis volver a ver en casa. Solamente voy a poner 1 minuto porque no tenemos tiempo para más, pero sí que quiero que lo ubiquéis porque es muy interesante. Básicamente esto no es algo que, bueno, pues que nos hemos inventado, que hemos llegado aquí por caminos etéreos y inventos, ¿no? Sino que hay todo un estudio bajo esto, ¿no? Y yo, antes de terminar este bloque, sí que quería explicar algunos detalles muy básicos, porque no tenemos mucho tiempo para más, pero sí de cómo es que llegamos a esta forma de proceder, ¿no? Fijaros que el sentido biológico de la evolución siempre está basado en la supervivencia. Y ahora, cuando veis ahí esta escena donde la jirafa desarrolla ese cuello, podréis intuir que no es porque fuese la moda, ¿no? En ese tiempo, ni para ponerse collar bonito, ni nada de esto, sino que evidentemente para llegar a eso
tuvo que haber una necesidad de llegar a esas copas de los árboles porque muchos de sus ancestros posiblemente pudieron morir. Así es como no quiero dejar de contar cómo, de alguna forma, el doctor Hammer, a través de su experiencia, de no creer en la casualidad, nos dejó este mapa de resonancia emocional en los tejidos, en los órganos. A él lo que le sucedió fue que tenía un hijo y lo perdió. Y justamente al año, su mujer desarrolló un cáncer de ovarios y él de testículos. Al año, más o menos el tiempo de duelo, desarrollaron los dos en el mismo órgano reproductor. No lo creyó casualidad. Inició una investigación y se dio cuenta que lo que estaba sucediendo hormonalmente con ello es que se estaban comiendo el cero. Después se dio cuenta que los animales, cuando pierden la cría, inmediatamente se comen el cero. Es la solución biológica para sustituir la cría perdida. Esto fue, digamos, el punto del iceberg por donde él comenzó la investigación. Y ahí fue donde se dio cuenta que la enfermedad en realidad no era algo maligno, sino que era un programa de supervivencia, un aviso o una solución directa. Ese niño que no puede jugar a baloncesto porque el entrenador nunca le saca, un día le duele la rodilla y ya no puede jugar. Ya no tiene que ir, ya no está viviendo esa emoción de frustración porque no le saca. Ahora, ya veis, ¿no? Qué inocente, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Por tanto, la enfermedad no es algo maligno, son programas de la naturaleza para ayudar al individuo durante una emoción de estrés, ¿no? O una situación de estrés. Su finalidad es asistir a un organismo a resolver un conflicto biológico, una adaptación a los cambios del entorno. Y estos programas podemos comprenderlos a través de la evolución de los seres vivos. Como veis, este animalito que he puesto ahí no va a una fiesta de disfraces. ¿Sabéis? Se puede ver claramente, ¿no?, que es una forma que ha tomado a lo largo de la evolución para pasar desapercibido a sus depredadores, ¿no? Por tanto, hay una especie de inteligencia grabada en las células, y el síntoma tiene un propósito. Y la neuroemoción busca lo que el síntoma invita a cambiar en tu vida. Bueno, para comprender todo esto voy a hacer una pasada muy rápida, pero muy rápida simplemente. Para gestionar la adaptación de los organismos durante la evolución a la vida en la Tierra, se desarrollaron 4 cerebros desde la aparición de los organismos unicelulares hasta el ser humano actual. Es decir, la vida era en el agua y por tanto el oxígeno se cogía directamente del agua. No hacía falta patas fuertes para andar. Los depredadores eran otros. Cuando la vida tiene que salir a la Tierra, necesita un medio para desplazarse, necesita otra piel para protegerse de los rayos del sol, una estructura para protegerse de los depredadores. Tiene que desarrollar unos pulmones para respirar el aire y el oxígeno directamente del aire. ¿Quién hace esto? El desarrollo del primer cerebro, el tronco cerebral. Este es el que gestiona todos los cambios en los órganos, en los tejidos. Y así ha ido sucediendo a lo largo de la evolución. Ahí, por ejemplo, os pongo un poco la correlación entre el cerebro y las hojas embrionarias, ¿no? Ahí quiere simular un poco los órganos que gestiona, el de abajo es el tronco cerebral, gestiona el endodermo y ahí nos da a entender que es el sistema digestivo, pero bueno, es más complejo, ¿vale? Porque hay determinadas estructuras y determinadas zonas que las gestiona otra capa posterior, ¿no? Por ejemplo, cuando los mamíferos tuvieron que relacionarse de otra forma, es como que se creó una nueva capa de piel interna por toda la parte, o sea, por todo el tubo digestivo, y toda esa capa exterior pertenece al cuarto cerebro, por decirlo, al ectodermo. Por ejemplo, vamos a ver solamente una correspondencia, para que os hagáis una idea de cómo tenemos información. Por ejemplo, el tronco cerebral gestiona el endodermo y
pertenece al momento en que el pez sale del agua y tiene como sentido biológico sobrevivir. ¿Qué conflictos biológicos se están viviendo en esta etapa y está gestionando ese cerebro? Todos los de atrapar el bocado de agua, el bocado de oxígeno, de comida, de procreación, de adaptarse al sonido aéreo. Pero esto también es de alimento emocional, de cariño, de atención, de respirar, de libertad, de plenitud. Simbólico o real, es lo mismo. Por tanto, ahí está la interpretación, ¿vale? Ahora, abajo tenemos algunos de los órganos que gestionan, ¿no? Los tubos colectores del riñón, porque son los que gestionan el agua, los alvéolos pulmonares, el sistema digestivo, el útero, las tubas uterinas. En este caso, concretamente, que hemos visto, que es el cuello de útero, en realidad es del cuarto cerebro, es del ectodermo, porque esa zona pertenece a la relación. Y como habéis visto, era un tema de relación. Bien, y en este bloque no vamos a ver nada más. Vamos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Muy fuerte. Fuerte, ¿no? Fuerte. Bien. ¿Por qué incluyo yo este bloque después de los primeros auxilios? Porque yo siempre digo, bueno, de octubre a diciembre son los primeros auxilios, a través de esto, a través de la autoaplicación. Pero si yo incluyo este otro bloque de enero a mayo, es porque hay otra forma de gestionar todo esto. Hay otra forma de verlo. Estoy hablando de un cambio en el sistema de pensamiento. Un foco de atención que surge desde otra mente que no tiene la forma que tiene esta de gestionar como gestiona. Porque evidentemente la causa está en la mente. Una mente ligada a un cuerpo. Una mente que interpreta y según interpreta vuelca emociones en el cuerpo y efectos. Luego, el trabajo está en la mente. Podemos atender como vamos a atender a través de consultas o a través de lo que haga falta todo esto y nos damos un poquito más de tiempo, pero en definitiva irás de un programa en otro. Cada cuerpo es la forma de un programa. Sois el ancestro más cualificado, el mejor preparado y lleváis ahí, con esa forma, toda la memoria. Por tanto, iré desarrollando uno tras otro programas. Inconscientemente os iré liberando de algunos, ¿no? Por tanto, yo quiero dar un salto más allá, ¿no? Digamos, voy a intentar en muy poquito tiempo desarrollar de qué se trata, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y se trata de resolver el único problema que tienes. Y es el problema de la identidad. ¿Dónde enfocas tu identidad? ¿Desde dónde te mueves? Desde ese ser, desde un ser separado, desde un ser que busca fuera algo que le complete y nunca encuentra. Algo buscas. Parece que un tiempo encuentras algo y luego lo pierdes. Todo esto se gestiona en la mente, ¿no? Hay una forma de salir de todos los programas a la vez. Y por tanto nos dirigimos ahí, ¿no? El bloque de ecología mental, a través de él vamos a observar el programa básico humano que desde la mente gestiona los efectos del cuerpo a través de provocar emociones. Es decir, vamos a contemplar cómo funciona, pero vamos a contemplarlo desde un espacio mental donde no necesitas esconderlo, donde no necesitas juzgarte, pasarlo a la sombra y proyectarlo, donde puedes verlo con una distancia. Por tanto, localizamos la causa, que está en la mente, comprendemos el funcionamiento, es decir, reconocemos todas las ilusiones que vivimos en la mente, pero las reconocemos despiertos, porque si te emocionas
con algo que no está ahí, que se está produciendo en tu mente y está produciendo efectos en el cuerpo, solo tienes que darte cuenta de lo que está sucediendo. No es real, me lo estoy imaginando. ¿Entendéis? Necesito un espacio. Y hoy aquí vamos a experimentar un poco al final. Vamos a hacer un pequeño entrenamiento de esto, ¿vale? Quiero que veáis solamente las 3 defensas del ego, siempre quiero ponerlas, porque esto lo vemos a través de todo el curso y de una forma, como digo, de autoaplicación, contemplando lo cotidiano, ¿no? Pero tal vez os suene cómo funciona este programa que llamamos ego, es un programa cerrado humano. Utiliza básicamente 3 defensas. No mires en tu interior, pues te horrorizarás de tu identidad, te sentirás en muchos momentos culpables y te verás en castigo. Es decir, no mires en tu interior porque o vas a ver defectos, o vas a ver que siempre te falta algo, o casi mejor ni mires porque ¿para qué? Si lo que voy a encontrar os suena. Es decir, justamente lo opuesto que hemos hecho en el módulo anterior. Mira lo que hay, porque solo viendo lo que hay te vas a poder liberar. Pero esta defensa, como una voz en la cabeza que habla, te dice no mires, y tú te lo crees. Y entonces te va. No sientas en la segunda defensa, pues vas a sufrir dolor al reconocerte. Mejor no sientas, anula no. Pasa. Fijaros lo que sucede cuando no contemplo las emociones, cuando no las atiendo. Pero en cambio es como que venga, haga la vida loca, que puedes tener la vida loca, pero atiende tu emoción. Y esto lo trabajamos en el curso, aceptar el sentir. No pasa nada, es una energía que te trae un mensaje, atiéndelo. Y no necesitarás para nada que la emoción llegue al cuerpo, el mensaje, y este te avise de otra forma. Como cuando el profesor te decía cállate, y luego al final yo recuerdo, me daba con la regla ya. En aquellos tiempos. Bueno, y por último, no puedes cambiar. Tú eres así, eres esta persona, naciste así. No te compliques, apáñate como puedas, pero no vas a poder cambiar. Esta es la forma en que este programa cerrado, desde el que miramos y desde que gestionamos todo en la mente, nos tiene amordazados, porque nos creemos él. Porque creemos que esa voz que habla soy yo, porque me identifico con ella. Mas tú puedes verla y contemplar cómo se marcha. Luego lo vamos a ver. Bueno, vamos al principio. Otro punto importante que hacemos a lo largo de este proceso es entrenar. Es decir, se entregan las herramientas de entrenamiento mental para sintonizar con esta nueva forma de funcionar. ¿Qué duda cabe que una mente desentrenada no tiene ni idea de los pensamientos que pasan, se los cree todos, se mueve a través de ellos y se encuentra al final del día agotada de lo que ha vivido y fuera solo ha vivido los reflejos de lo que pensó? ¿Cómo una mente desentrenada que no contempla puede acceder a esta visión? Por tanto, es imprescindible un entrenamiento mental que llevamos en paralelo durante todo el curso. Y por tanto, llegamos a la nueva percepción que nos permite trascender las memorias contempladas desde la consciencia y desde tu verdadera identidad. Así que, toma de conciencia más entrenamiento mental nos va a llevar a diluir los límites de una mente formateada. Es donde se encuentran todas las memorias y toda la confusión de identidad. Por tanto, voy a cambiar las emociones y los efectos en el cuerpo. Por eso quiero decir que este módulo, o sea, escuchar la primera parte de la conferencia o hacer la primera parte del curso sin entrar en esta, está cojo. De acuerdo que tenemos una información muy importante, de acuerdo que sabemos cómo podemos gestionar esto y que hay que atenderlo, pero vamos más allá, ¿vale? Por tanto,
en ecología mental se nos lleva a la causa de todo, la mente, ¿no? El curso de ecología mental nos dirige al conocimiento del programa mental básico que controla nuestra mente y da lugar a las creencias, a las ideas, a los comportamientos, que genera emociones y efectos. ¿Qué duda cabe que una creencia, consciente o inconsciente, tal como sucedió en la consulta, ha llevado a un cuerpo a vivir una emoción que ha desembocado unos efectos? Y yo esto lo puedo cambiar. Y al igual que puedo cambiar de percepción en un caso concreto, puedo hacerlo a nivel de toda la mente, de toda la percepción. Por ejemplo, yo quería esbozar aquí un caso de cambio de percepción en un tema de alergia al polen, ¿no? Alergia al polen, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es el polen? ¿Qué es el polen? ¿Es el semen de las plantas? Nos está hablando que hay una relación amorosa o una relación de procreación, ¿no? Por tanto, una alergia al polen nos está hablando de una relación peligrosa. El efecto físico, picor de ojos, me escuece lo que veo, me hace llorar, la anosmia, no huelo, no quiero oler esto que me une aquí, esos olores de esta relación, y rinitis, moqueo, eyaculación. Bien. El primer año en la primavera que esta persona tiene la reacción alérgica, me dice que el conflicto fue la primavera anterior. Allí fue donde grabó su inconsciente, que es completamente inocente. El polen es el asesino. En aquella época, pues esta mujer había tenido una relación con un hombre que consideraba peligrosa, que no quería estar con él, que al final acabó dejándolo y que dejó grabado en ella, pues es una sensación de peligro, ¿no? En primavera. ¿Qué hizo su inconsciente? Es peligroso el polen. ¿Lo grabó? Vale, había que ir de nuevo a esa escena donde lo grabó y cambiarle la escena. Ella había tenido relaciones después muy gratificantes. Le cambio la escena, le pongo cómo puede ser una relación y dejo que llueva polen en ese momento y cambia. Donde antes veía intolerancia al polen, ahora el polen es perfectamente tolerable. Me he dado cuenta del mensaje, lo he cambiado, he llevado la información, ¿vale? Pues por tanto, igual que yo puedo cambiar de percepción en algo tan simple como esto, llevando una nueva información, cambio la emoción y por tanto la información en las células, puedo cambiar la percepción del mundo. Allá donde mi mente ve defectos, mi propia proyección, yo puedo ver perfección. Allá donde yo veo un mundo donde me encuentro separado, yo puedo ver perfectamente un mundo protegido. Allá donde yo veo amenaza, puedo ver confianza. Es decir, yo puedo, desde mi mente, preparar la percepción que yo quiera. Pero claro, tengo que tener acceso a ese espacio de la mente, desde donde lo hago conscientemente. ¿Entendéis? Este proceso nos entrena en la observación del funcionamiento mental del programa ego, es decir, lo contemplamos para conocerlo sin atacarlo. Es decir, ese personaje con el que me identifico y funciona de esta manera y quiere ser amable, por ejemplo, o quiere ser servicial, o quiere ser un héroe. Yo lo contemplo, dándome cuenta que lo único que hace es buscar amor y reconocimiento. A través de todo ese disfraz. Es inocente. Lo veo con una distancia. Y no necesito esconderlo. A ver, esto es mucho explicar ahora. Hay que ir poco a poco a través de los módulos que os he ofrecido y lo vamos viendo, ¿no? Pero es mucho decir. Pero yo puedo llegar a esa percepción, contemplar para qué hago esto, para qué digo esto, qué busco tras esto. ¿Qué busca, por ejemplo, un hijo cuando su padre le recrimina
le dice, y él sigue con lo mismo. Reconocimiento. Está pidiendo reconocimiento por el medio que puede, aunque sea por rebelde. Bien, si no me lo das en positivo, dámelo por el otro lado. Yo puedo contemplarlo. No hace falta que se me vaya a la sombra. Por ejemplo, siempre, realmente tras un juicio, hay una forma de percibir cerrada. Por eso digo que el programa mental ego es un programa formateado. Es decir, hay una percepción de la cual tú no te sales. Si pudieses expandir esa percepción, ese juicio no tendría sentido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Debajo de ese juicio y esa percepción lo que hay es una culpa. Y debajo de esa culpa hay un dolor guardado, como el del niño, como el de la niña. Había un dolor guardado por una culpa que luego descubrió que era mentira. Un error de percepción. La niña había percibido mal y no se había dado cuenta, lo creía real. ¿Y qué hacemos con el dolor? Proyectarlo. Así es como cuando ves una película, ves una relación, o ves en tu jefe o en tu amiga algo que te incomoda, puedes tener la seguridad que es tuyo. Que es un deseo, que es un reproche, que es algo que te niegas, que es una percepción limitada. Por ejemplo, que lo vamos a ver muy fácil con esto, ¿no? Una señora decía, mi hijo necesita ayuda con mucha frecuencia y a mí se me pasa por alto a veces. Entonces sufre. ¿Qué hay tras esta expresión? Había una culpa, no soy una buena madre. No estoy siempre donde tengo que estar. Había una exigencia con culpa. ¿Cuál era la proyección? Pues ella lo proyectaba, todo ese dolor, de alguna forma le gritaba a las personas que van a lo suyo, los egoístas. Veía muchos egoístas, el mundo estaba lleno de egoístas, todo el mundo va a lo suyo. No se podía permitir eso. ¿Cómo proyectaba? No soportaba estar sola. Y llora en escenas donde hay despedidas y separaciones. Ya estamos de nuevo. Nos está dando un escenario clarísimo esta proyección, ¿no? ¿Vale? Nos vamos. ¿Cuál era la percepción que había detrás de ese juicio? Madres que abandonan a los hijos. Yo no puedo permitirme eso. ¿Qué hay? ¿Cuál es el dolor inconsciente? El dolor es, mi madre me abandonó, no me atendió, siempre fui huérfana, no fui la hija que ella soñaba. En este caso concreto porque quería un hijo. Y yo era niña. Una percepción cerrada. Hubo que llevarla al mismo cambio de percepción. Tu madre no te abandonó en realidad. Tú viste abandono, tú creíste que eras la culpable de no haber sido un niño. ¿Qué culpa tienes tú? Una percepción errónea, cerrada, donde no me permito abrir. Por eso el cambio de percepción es algo de lo que trabajamos continuamente. Tú puedes ver de otra forma. Y si logras ver de otra forma, todo lo que gestiona las emociones con sus efectos cambia. Nos damos cuenta que la culpa no existe, que es un error de percepción. Yo siempre digo a mediados del curso, cada vez que sientas culpa, cada vez que te sientas de alguna forma incómoda, es un error de percepción. Míralo, mira a ver cómo te has juzgado. Aunque sea en el otro, aunque sea en el del frente, porque te estás juzgando, estás viendo en él lo que no te permite sentir o lo que tú quieres. Comprendemos la necesidad y la eficacia de aceptarnos, respetarnos, conocernos, perdonarnos y crecer. Porque el amor está en ti, el reconocimiento está en ti y no lo vas a poder encontrar nunca fuera. Buscar a esa persona que por fin me atienda, como yo quiero. Encontrar ese jefe que sea justo. Encontrar esos políticos que de verdad gobiernen con corazón. El amor está en ti.
está en tu mente. Y la paz también. Pero la buscas fuera, la buscas en el mundo. Ahora veremos por qué. Algunas de las herramientas que utilizamos es la meditación, atención al funcionamiento mental, para entrenar una mente que pueda contemplar los contenidos, que pueda contemplar los pensamientos. Y los pensamientos, si tú los contemplas, se van. Si los agarras y te crees ellos, te quedas metidos en ellos, te los crees, pero sinceramente si los dejas se van. Los estados mentales de apatía, de rabia, de euforia, también se van, no se habéis dado cuenta. Los retienes y están un poquito más. Pero si fueses consciente de ellos, te darías cuenta cómo también se van. El sentir y las sensaciones físicas, ¿no? Es decir, tenemos un entrenamiento de atención mental, que no es el típico entrenamiento que todas las personas piensan, pues voy a tener que estar todos los días 3 horas sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y haciendo on. Al principio lo harás en inmovilidad. Cuando vayas cogiendo entrenamiento, lo vas a hacer a lo largo de la jornada. Y vas a ir con tu mente muy despierta, dándote cuenta de todo el proceso. Aquí las emociones no van a ser las mismas. Tú no estás hipnotizado. Tú te estás dando cuenta. El inconsciente que recoge tanto ilusión como simbólico como real, ahora tiene una mente que lo diferencia y no le manda, ¿cómo se dice esto?, de basura. Enfoques mentales nos habla de unas frases como por ejemplo, yo aquí tengo uno: mi máximo objetivo es la paz. ¿Para qué sirve este pensamiento? Entonces tú este enfoque, con el texto que tiene por detrás, lo entrenas por la mañana, antes de salir, antes de iniciar la jornada, te preparas en espacio de silencio, lo contemplas, lo asimilas y después a lo largo de la jornada lo vas metiendo como una galleta en todo lo cotidiano, en lo que vives habitualmente. ¿Y para qué sirve este pensamiento? ¿Sirve para la paz o me sirve para llevar razón? Si me sirve para llevar razón, no estoy buscando la paz, estoy buscando conflicto. Luego entonces, ¿busco la paz o busco conflicto? ¿Qué estoy buscando? Entonces no es la paz lo que más me interesa. Es decir, son formas de entrenamiento para ir llevando al discernimiento, ¿no? Y dándote cuenta. ¿Para qué? Para culparte y decir que mal lo hago. ¿Ves? Ahora lo que he descubierto es que soy peor todavía. No. Todo lo contrario. Ahora lo que estoy descubriendo es la forma de funcionar que he tenido hasta este momento en una mente fragmentada, en una mente que cree que sabe y no tiene ni idea. Controlar, ¿no? La idea de control. Creo que lo que me conviene es terminar esta carrera porque luego si termino voy a poder hacer esto. Y luego nada sale como era. Creo que me interesa esta persona, creo que si tengo 2 hijos, creo que... Esto lo veo todos los días. Control es una alucinación, no controlas nada. Luego llega lo que es el devenir del mundo y de la vida y ¡ah!, te lo quitas de golpe. Por tanto, convéncete. No hay ningún control. Bien. Yo lo que voy ahora a acompañar a quien le apetezca es a experimentar un poquito esto. ¿Vale? Entonces, quien quiera puede cerrar los ojos, quien quiera puede hacer los ojos abiertos, pero yo siempre digo que es interesante volcar los sentidos hacia el interior. Si alguien está experimentando la meditación, pues lo sabrá, y quien no, vuelcas los sentidos hacia el interior para no distraerte. Solo un momento, ¿vale? Luego os puedo asegurar que vamos a volver hacia afuera, no nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Así que os voy a pedir pues que comencéis a contemplar cómo es la respiración. Fijaros, algo tan sencillo. Sentir quiere decir que te des cuenta de la experiencia de la respiración. No tienes que decir nada, solo contemplar cómo entra y cómo sale el aire. Y cómo ejerce quizá un roce en las fosas nasales al pasar, cómo lo sientes, o
cómo se amplía el cuerpo y se vacía, solo esto. Y mantente ahí contemplándolo. Y nada más. Esto es lo que hay. El aire. Y además ahora puedes, desde tu mente, en cada expiración, sentir cómo puedes soltar el cuerpo, cómo puedes mandar órdenes y suceden. Cómo pueden, por ejemplo, aflojarse los hombros y caer, muy blandos. Cómo pueden caer los brazos, y las muñecas y los dedos. En cada expiración, tú puedes ir soltando el cuello y quitándole tensión, aflojándole. Y si estás sintiendo, podrás comprobar si se está produciendo efectivamente. También puedes aflojar los pies, sentir cómo se sueltan los dedos, la sensación de los pies. Ahora, dirige la atención directamente al contenido de tu mente. Quiero que te mantengas muy atenta, anclada en la respiración, para darte cuenta del primer pensamiento que llegue. En cuanto que detectes el primer pensamiento, tómalo como una inspiración consciente que está ahí y en la expiración, déjalo que se pierda en el silencio de tu mente, déjalo ir. Pero mantente muy atenta para darte cuenta cuando llega el pensamiento, muy relajada. Si esto es un pensamiento, tómalo con inspiración y en respiración, déjalo que se disuelva. Déjalo hasta que te quedes en un silencio sin nada. Contempla ese silencio. Y desde ahí muy atenta, porque puede que en cualquier momento surja otro pensamiento y no te des cuenta. Así que atiende desde ese silencio para captar el siguiente pensamiento. Si ya estás en pensamiento, nuevamente tómalo con una inspiración consciente que está ahí y con la expiración de nuevo. Contempla su disolución. Contempla el silencio que queda cuando sueltas todo pensamiento. Quédate ahí un instante. Contempla este silencio. Y desde aquí, cuando yo lo diga, iréis abriendo los ojos, pero vais a contemplar el espacio, las formas que hay aquí, sin nombrarlas, como si fueseis de otro planeta, sin conocer nada. Vais abriendo los ojos, vais contemplando las formas, el contenido. Observar el contenido, las texturas, los colores. Si os fijáis, todo esto son formas, es contenido. Una forma, esto es una forma. Formas, tu mente no es forma. Desde donde estás contemplando, no es forma. Fuera hay formas. ¿Las veis? Los pensamientos también son formas, contenido, con otro estado de vibración, más ligero, pero es forma. El espacio desde donde tú contemplas no es forma. Es una conciencia que se da cuenta de las formas, de los pensamientos, de las memorias. Cuando tú te distraes,
te crees una forma. Te crees una forma. Y entonces me confundo con lo que sucede en la forma y me asusto. Mas si contemplases, te darías cuenta que sigues aquí, en este espacio de la mente. No sé si habéis podido contemplar un instante desde el silencio, las sensaciones, cómo el pensamiento puede pasar, cómo el aire entra y sale. Todo eso es forma. Mas el que contempla en lo profundo no es forma. Este es el espacio de la mente al que yo me refiero. Pero claro, tu mente formateada te dice que el silencio entre palabras, que los espacios vacíos no contienen nada. Y por tanto te mantiene constantemente pensando, constantemente dentro de los pensamientos, formando parte de ellos. ¿Qué es lo que yo hago realmente en la consulta, en los cambios de percepción? Penetro desde mi conciencia en la forma que ha asustado a la mente de esa persona, que se cree esa forma, ese personaje, y le pinto otro escenario que no le asuste. Él lo cree, y como lo cree, sucede. Su emoción ya es otra. Y vive por un tiempo tranquilo y feliz, hasta que se vuelve a confundir con otra forma, otra situación de este personaje, de este contenido. Él no está en la conciencia que es, en esta mente que contempla la forma. Él se confunde con la forma, se confunde y se asusta. Y eso da lugar a las emociones, en lo que cree que es, y da lugar a unos efectos. Fijaros, ¿qué es lo que buscas en la forma? ¿Qué es lo que buscas realmente? La paz. ¿Buscas estar en paz? ¿Sí? ¿Buscas algún tipo de felicidad? No existe ahí, al menos por mucho tiempo. La paz es un estado mental. La felicidad es un estado mental. Y el amor también. Y tú solo puedes encontrarlo en este espacio. Sin forma. Sin contenido. En este espacio que tu mente formateada te dice que no vale para nada. Y en cambio aquí es donde te encuentras tú sin forma. Y aquí es donde puedes decidir experimentar esa paz. ¿O no os ha sucedido que, perdidos en la forma y en esa idea de este mundo de contenidos y de forma, has buscado la paz a veces en ser de alguna forma? Ser bueno, o en ser muy hábil, o en ser muy espiritual, que se lleva mucho ahora. O, no sé, alguna forma de ser tengo que encontrar a través de la forma de moverme o de hacer cosas, ¿no? De hacer muchas cosas, o de no hacer nada, o de ser un héroe, hacer cosas que no hace nadie. Quizá a través del hacer puedo lograr la paz y la felicidad, pero es que nunca llega. No sé cuál es vuestra experiencia. Pero cuando a una cosa parece que me gusta, poco dura. Luego ya quiero otra. O a veces la puedes buscar a través de tener, ¿no? Yo me acuerdo que quería tener un coche, la ilusión de mi vida, ¿no? Aquel coche. Y a los 2 días de haberme montado y el olor a nuevo, parece que se desinfló, ¿no? Aquello ya, no sé, no era lo que yo pensaba, ¿no? Vamos, son ejemplos tontos, pero quiero decir, no está, lo que buscáis no está en la forma. Te confundes con lo que le pasa a ese personaje. Te confundes con la forma, con los contenidos del mundo. Y entonces te asustas. Te crees que te vas a morir. Te crees que has nacido. Y todas estas cosas. Este espacio de la mente, desde donde tú puedes contemplar las formas sin creerte ellas, es el espacio hacia donde vamos en este entrenamiento. Es el espacio hacia donde caminamos. Eso sí, contemplando todo lo que te has creído.
porque tengo que darme cuenta para poder soltarlo. Contemplando mis proyecciones, contemplando todas las formas de felicidad y de paz con las que me he ilusionado cuando me pierdo en la forma, y también las que me he asustado. Por eso decía, vale, bien, yo hago una consulta, me meto contigo y te cambio la forma, para que estés un poco más de tiempo, disfrutando hasta que por fin decidas volver y encontrarte donde estás, en este espacio de la mente que eres. Solo desde aquí vas a poder retirar el modo de percepción de todos los programas, de todas las generaciones de ilusiones, encontrándote donde estás y buscando dónde te encuentras. Y eso no es forma. Mi amigo Edgar Tolle nos dirige muy bien ahí. Lo que pasa es que a veces el ego dice, pues yo me río mucho porque a lo largo de los cursos, no, es que eso es muy aburrido, es que ahí no hay. Claro, pues si quieres ilusionarte, vuelves al mundo y entras en otra película y luego te subes al final otra vez. En realidad la mente pide, ¿no? La mente pide todo este jolgorio. Pues venga, vamos a ello. Pero cuando ya te decides por fin y dices, va, ya no quiero jugar más, ya tengo bastante, en cuántos busqué, en cuántos, ¿dónde? ¿Qué fui? ¿Cuánto hice? Pues entonces ya decides y cerramos. No sé si está aburrido o no, pero voy a contemplar desde aquí. Me voy a quedar aquí, solo deciros que el próximo viernes, donde acaba esta conferencia, empieza la siguiente. Porque a partir de aquí vamos a irnos metiendo más en lo transpersonal, en ese espacio en el que me he referido ahora, ¿vale? En ese espacio de mente que eres, y desde el único espacio donde tú puedes cambiar absolutamente todas las emociones, todos los programas. ¿Quieres? Pues estáis invitados a este curso que empieza el primer